Aló, hola, hola, ¿me oyen por acá? ¿Quiénes me escuchan? Levanten la mano por allá, muy bien, por acá y por acá, muy bien. Ok, vamos a partir. Gracias a todos por asistir a esta charla. Hoy vengo a hablarles de un tema que considero que es muy importante y que considero que no le estamos dando el suficiente protagonismo que merece, que lo estamos pasando por alto y que solo lo vemos cuando nos golpean la cara por algún motivo. Ya vamos a ver esos motivos. Y ese tema es la accesibilidad web. Primero voy a presentarme, soy Leonardo Graterol, soy venezolano, pero tengo ya 5 años viviendo acá en Chile. Soy Web UI Engineer en Globant y también represento a la Fundación Mozilla, el programa de Tech Speakers. Luego podemos hablar de ese programa si quieren formar parte. De hecho, las postulaciones deben estar por abrir, así que lo hablamos después de la charla. Y pueden seguirme en Twitter en ese handle, @pancas87. A veces tuiteo de desarrollo, pero más que todo tuiteo de cualquier otra cosa, pero por allí podemos hablar luego de la charla, resolver dudas de accesibilidad, por allí les puedo pasar distintos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que vinimos. ¿Qué es accesibilidad y por qué es importante? Lo primero, van a ver mucho este acrónimo A11Y, que irónicamente es el acrónimo menos accesible que existe. Esta es la abreviatura de accessibility en inglés, que es A más 11 letras más la Y. Es súper difícil de descifrar, irónicamente. O sea, tienes que tener mucho conocimiento para entenderlo. Además, en los screen reader, que son estos software que van leyendo la pantalla, se oye horrible. Entonces es muy contradictorio que este sea el acrónimo de accesibilidad, pero acá estamos. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Primero hablemos de por qué es importante, por qué debemos enfocarnos en esto. La Organización Mundial de la Salud estima que hay aproximadamente 1.000 millones de personas que conviven con algún tipo de discapacidad. Esto, dependiendo de las estadísticas que tomemos en cuenta del año, representa entre el 15 y el 20% de la población mundial. Es decir, es una cantidad de gente enorme. Es muchísima gente. Por lo tanto, al crear experiencias inaccesibles en nuestros productos, estamos excluyendo una gran parte de la población. Ya por allí, para mí es más que suficiente para decir que la accesibilidad es importante. En especial si tomamos en cuenta que la World Wide Web es la forma más popular de acceder al Internet, que hoy en día es considerada por muchos, incluyéndome yo, un derecho humano. ¿Por qué? Un derecho humano básico. Pensemos que cada día todo está migrando más y más al mundo digital. Hay un montón de cosas que ya no podemos hacer si no las hacemos a través de plataformas digitales. Adicionalmente, hay todo un tema socioeconómico. ¿Quiénes de los que están acá y que me están escuchando han visto su vida transformada de forma positiva gracias a las tecnologías de la información? Creo que todos, básicamente. O sea, ¿por qué? Porque las tecnologías de la información nos entregan acceso a nuevas oportunidades. Podemos ponernos en contacto con personas de todo el mundo, podemos colaborar, podemos aprender, tener acceso a materiales de aprendizaje que quizás no están disponibles en nuestra zona donde vivimos, pero los podemos consumir a través de Internet. Por lo tanto, sí, el Internet es considerado un derecho humano básico hoy en día y nuestro trabajo debe ser eliminar las barreras para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Es simplemente crear espacios digitales que sean utilizables y operables por el mayor rango de personas posible. ¿Por qué no hablamos de todas las personas? Si empecé con una estadística donde entre el 15 y el 20% de las personas conviven con algún tipo de discapacidad, pero ¿por qué no podemos realmente abarcar al 100% de las personas? Pensemos que las habilidades vienen en un espectro donde estamos todos los que estamos acá, que por lo que puedo observar así a simple vista, todos estamos dentro de lo que se llama el rango normal entendiéndolo como un término netamente estadístico de habilidades, donde todos tenemos más o menos el mismo uso de nuestras capacidades, las mismas capacidades sensoriales, etcétera, etcétera. Adicionalmente, hay un rango de personas que están por encima de ese nivel de habilidades. Y cuando hablo de habilidades me refiero a todo. Hablo desde capacidad de percibir el mundo a través de los sentidos, tacto, vista, oído, etc. Me refiero también a habilidades cognitivas y me refiero también a habilidades motrices. Habilidades motrices que pueden estar limitadas por temas como
miembros faltantes, por temas como enfermedades, problemas médicos que te llevan a perder el uso o a tener movilidad reducida de ciertas partes de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Hay todo un espectro de habilidades que tienen los seres humanos, por lo tanto es muy difícil, sobre todo cuando teníamos por acá las personas con habilidades más allá de la media. Pensemos, por ejemplo, a nivel de habilidades motrices, los atletas, que obviamente, pues, Michael Phelps nada mucho más rápido que cualquiera de los que estamos acá. O también teníamos a Stephen Hawking, que si bien tenía toda la movilidad de su cuerpo reducida, obviamente su mente estaba mucho más allá de la de, sin ánimos de ofender, pero la de cualquier persona de los que estamos acá, indudablemente, creo que incluido yo, obviamente, no queda duda de eso. Y del otro lado del espectro tenemos personas que se ven de alguna u otra forma impedidos por sus propias habilidades, porque eso, tienen algún tipo de inconveniente, ya sea físico. Si hablamos de temas cognitivos, podemos hablar hasta temas como déficit de atención, dislexia, personas, incluso hablamos también del origen socioeconómico de las personas. Por ejemplo, el nivel educativo influye en la cantidad y capacidad de información que tú puedes procesar. Hay de verdad muchísimo para cortar en cada uno de los rangos de habilidades. Y nosotros debemos tomar en cuenta todo esto cuando desarrollamos productos digitales. Obviamente pegarle al 100% es muy difícil, porque además los distintos niveles de habilidades se empiezan a mezclar entre ellos y te generan barreras secundarias. Por ejemplo, piensen en alguien que además de tener problemas de audición tiene pérdida de visión. Obviamente la capacidad de esa persona de percibir el mundo exterior es más reducida. Entonces va a llegar un punto donde simplemente no vamos a poder atacar al 100% de las personas, pero si pasamos de excluir al 20% de las personas del mundo, de esta estadística que vimos de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, a excluir solo al 5%, igual es una ganancia de alguna u otra manera. Entonces, ¿cómo logramos esto? Primero y principal, entendiendo que no es un esfuerzo de un desarrollador, no es un esfuerzo de un miembro de un equipo, es un esfuerzo de todos los que estamos involucrados de alguna u otra forma en la creación de productos digitales. Y voy con otra pregunta, si aprovecho de ir viendo quiénes me están escuchando. A ver, ¿quiénes acá son developers? Supongo que la mayoría, ¿ok? ¿Quiénes acá trabajan como project managers o han trabajado en algún momento como project managers? Product managers, QA, DevOps, creo que somos casi todos developers. UX designers me imagino que no hay ninguno, estaría dispuesto a apostar que no hay ningún UX designer aquí. Pero el punto es entender que es un esfuerzo multidisciplinario, que debe involucrar a todos los que estamos de alguna u otra forma relacionados al desarrollo de productos digitales. Debe ser un trabajo muy colaborativo, no un trabajo en cascada, sino más un trabajo donde todos nos involucremos en cada una de las fases de la creación del producto. ¿Para qué? Para detectar oportunidades y barreras desde el inicio, desde que nosotros empezamos a concebir una feature de un producto que ya existe o concebir un producto nuevo desde cero. Desde ese momento debemos empezar a pensar accesible y a compartir nuestros conocimientos para ayudar a los distintos perfiles a que creen experiencias accesibles. Nosotros como desarrolladores decirle a los diseñadores, oye, haz el botón un poco más grande para que sea accesible, o esto, llevarlo a estándares semánticos va a ser muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa a tener en cuenta es que las discapacidades no las tienen las personas, las discapacidades las creamos nosotros. Nosotros como creadores de productos introducimos barreras a los productos. Ya les hablé de que hay un rango de habilidades y nosotros a esos rangos de habilidades que tienen las personas, de habilidades muy diferentes, muy dispersas, muy dispares, nosotros le introducimos barreras. Piensen, por ejemplo, ahorita uno de los charlistas estaba acá en silla de ruedas, desconozco su nombre desafortunadamente. Imagínense que para esa persona no tuviéramos esta rampa que está acá. ¿Quién creó la barrera? La persona que hizo una tarima y no le puso una rampa. Entonces pasa lo mismo con los productos digitales.
tenemos a nuestro alcance, tenemos en nuestras manos todas, absolutamente todas las herramientas para crear experiencias accesibles. Por lo tanto, los que creamos las barreras somos nosotros. Y los que, por supuesto, los que tenemos la capacidad de eliminar esas barreras somos nosotros mismos. Resumiendo un poco, si tomamos en cuenta que el acceso a Internet es un derecho humano básico, por lo tanto la accesibilidad debe ser, bajo mi criterio, un feature obligatorio, pues se convierte ya en un derecho humano básico. Y la invitación a todos es que nos encarguemos de derribar estas barreras que existen actualmente, progresivamente, pero por supuesto, este discurso es muy bonito, muy altruista, muy filantrópico, pero ¿qué pasa con las personas que firman los cheques? ¿Qué pasa con la gente de negocios que lo que le interesa son los números finalmente? ¿Cómo nosotros convencemos a esa gente, que usualmente es la que está a cargo de gerenciar nuestro trabajo, de que efectivamente la accesibilidad es importante? Netamente lo hacemos con números. Primero, pensar que las demandas por accesibilidad son una realidad. Vamos a ver, ¿quiénes tienen aquí productos que operen en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa? Perfecto. Todos estos 4 países que acabo, o sea, 3 países y Europa, que es un continente, tienen leyes activas de accesibilidad por las cuales se generan demandas. Es el caso del sitio donde yo trabajo, donde ellos solo se preocuparon de accesibilidad una vez que le cayó una demanda. Y no son demandas pequeñas, son demandas donde te estoy hablando de $33.000 al día por cada día que tu producto no sea accesible. Básicamente te dan un deadline y si no lo cumples, el deadline usualmente es bastante negociado igual con el tribunal donde se introdujo la demanda, pero te pueden dar, no sé, un deadline de 6 meses y una vez que se cumplen esos 6 meses, imagínate pagar $33.000 por decir un número, bastante aproximado a la realidad de esta demanda que les cuento, por decir un número, $33.000 por día. Eso te sale más caro que tener un equipo de desarrollo 100% dedicado a hacer accesibles los productos que ya tienes. O sea, es absurdo no tomar en cuenta la accesibilidad. Piensen que estaríamos hablando de en un mes vas a pagar más de $1 millón. Entonces, y no solo se trata de demandas, también se trata de hacer las aplicaciones más utilizables. La accesibilidad al final es un área de especialización dentro de todo lo que es usabilidad, y al hacer nuestras aplicaciones más usables vamos a tener mejores tasas de conversión, vamos a tener una mejor experiencia de usuario, que eso también se suele traducir directamente en plata, en tener más ganancias porque vendes más, porque tienes menor abandono, porque tienes menos llamadas al call center y hacen el proceso online, etcétera, etcétera. Al final hay casos de negocio con los que podemos respaldar frente a las personas de negocio la importancia de la accesibilidad también, más allá de que realmente deberíamos hacerlo porque es lo correcto, pero sabemos que las empresas piensan en plata, es lo normal, entonces también hay formas de convencerlas. Y me gustaría cerrar esta sección con una cita de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, cuando él presentó el primer estándar de accesibilidad para la web. Él comentaba lo siguiente: el poder de la web se encuentra en su universalidad. El acceso por cualquier persona, sin importar su nivel de capacidad, es uno de sus aspectos esenciales. La web nació como esto, como una plataforma horizontal, relativamente democrática, donde todos deberíamos poder acceder a ella y disfrutar de todos los beneficios que brinda la web. Por lo tanto, si nos apegamos a la misión original de la World Wide Web, nos damos cuenta que la accesibilidad es un punto primordial. Ok, ahora todo muy bonito. ¿Cómo yo llevo esto a la realidad? Hablaba del World Wide Web Consortium, que es la organización dirigida por Tim Berners-Lee, y ellos publican la WCAG, las Web Content Accessibility Guidelines, que son una serie de pautas que nos permiten crear experiencias más accesibles. Se organizan bajo 4 principios. El principio, que son los principios Power en inglés, donde nos dicen que las web deben ser perceptibles, operables, entendibles, understandable en inglés, y robustas. Y bajo cada uno de estos principios hay una serie de directivas que nos permiten
saber si nuestras webs son accesibles o no e ir tomando acciones para hacerlas accesibles, perdón. Y estas guidelines se dividen en 13 pautas separadas en 61 criterios de éxito, y esos criterios de éxito están categorizados en 3 niveles de exigencia. Al final está el nivel A, que es muy básico, muy fácil de cumplirlo, el nivel AA, que es usualmente el nivel donde se concentran la mayoría de las demandas, y está el nivel AAA, que es altamente restrictivo, es muy difícil llegar a él. De hecho, casi nunca nadie te va a pedir que tu web sea 100% accesible. Y volviendo a lo que le comentaba, los rangos de habilidades de los que disponen las personas, mientras más nos movemos de un lado al otro, mayor es la cantidad de personas que estamos abarcando. Si yo empiezo a hacer un site accesible a nivel A, voy a eliminar barreras para un grupo de personas muy pequeño. Si me muevo a AA, aumenta el scope de la cantidad de personas para las cuales yo estoy siendo más inclusivo. Y cuando llego a un nivel AAA, pues ya estoy abriendo muchísimo las opciones de mis productos digitales. Vamos a ir repasando poco a poco cada uno de los principios. El primero, de la perceptibilidad, nos dice que considera todas las formas en que las personas con discapacidad reciben información sensorial. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a los distintos rangos de habilidad sensorial que tenemos a nivel de los sentidos, vista y audición principalmente, y tacto, que son las formas en que usualmente recibimos información. Pensemos en personas con discapacidad visual, pensemos en personas con discapacidad auditiva principalmente, y por poner un ejemplo, vamos a ver este caso. Acá tenemos, para ir también introduciendo lo que son las tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas son dispositivos, artefactos, ya sean de software o de hardware, que utilizan las personas para poder de alguna u otra forma complementar sus distintas capacidades. Por ejemplo, una persona que no puede ver va a utilizar un screen reader, que allí vemos que la persona tiene auriculares, porque él está escuchando un software que le relata todo lo que está en la pantalla, y adicionalmente tiene una pantalla braille, que es un aparatito que tiene puntos y tiene algunos pequeños servomotores, y él va traduciendo todo lo que está en la pantalla, lo va representando en código braille. Son dispositivos muy caros, el más barato cuesta como $1.500, y adicionalmente son un dispositivo de entrada también, les permiten a ellos escribir en código braille. Entonces, la pauta 1.1, dentro de este principio, la P, nos habla de proveer alternativas de texto para cualquier contenido no textual. Piensa en audio, piensa en video, piensa en imágenes. Deberíamos siempre dar una alternativa. Por ejemplo, una transcripción del audio de un video, o una transcripción del audio que haya en una página, o descripciones textuales para imágenes. Y esta pauta 1.1 tiene el criterio 1.1.1. Vean que esto es al final como un sistema de clasificación de árbol, que empieza por principio 1, criterio 1.1, perdón, pauta 1.1, criterio 1.1.1. Al final se construye un pequeño árbol de criterios. Este criterio 1.1.1 está a nivel A y nos dice que todo el contenido textual presentado al usuario debe tener una alternativa de texto que cumple con un propósito equivalente. Es decir, en el caso de algo que entrega información visual, deberíamos entregar en forma de texto la misma información. ¿Para qué? Para que las personas que, por ejemplo, no pueden escuchar un audio, puedan leerlo. O las personas que no pueden ver una imagen, puedan usar un screen reader que les relate la descripción de esta imagen. Medios que dependen del tiempo. Debemos proveer alternativas para contenido multimedia basado en el tiempo. Piensen en un video muy corto que quizás le da instrucciones a un usuario de cómo usar una página, y el usuario no lo pudo escuchar por cualquier motivo. Debemos proveer igual una alternativa de texto quizás para que el usuario pueda recibir las instrucciones de la misma manera. En honor al tiempo voy a saltarme algunos de los principios. Voy a hablar de la distinguibilidad, hacerle fácil al usuario ver y escuchar el contenido, incluyendo separar el fondo del contenido principal. El caso más común acá
es el nivel de contraste. Piensen en las personas que tienen alguna forma de daltonismo donde no pueden distinguir los colores, y si yo uso un color de fondo que no tiene suficiente contraste con el contenido principal, hay un montón de personas que no van a poder distinguir ese contenido, e incluso ni siquiera tienen que sufrir de daltonismo. Piensen en pantallas de mala calidad donde quizás hay mucho brillo o poco brillo y no se distingue el contenido. De hecho, hay un nivel de contraste que debe ser de al menos 4.5 a 1 la proporción. Hay herramientas automatizadas que revisan esto. Luego tenemos la operabilidad. Este principio nos habla de tomar en cuenta todas las distintas formas en que los usuarios interactúan con una página web. Vuelvo al ejemplo de Stephen Hawking. Piensen en personas que tienen movilidad muy reducida, que utilizan dispositivos distintos para interactuar con la web. En el caso de Stephen Hawking tenía movimientos solo en 2 músculos de la mejilla, y obviamente él era una persona bastante privilegiada, pues era un autor publicado a nivel mundial, etcétera, etcétera, y podía tener los medios económicos para adaptar su vida a su condición. Pero no es el caso de la mayoría de personas con discapacidad. De hecho, las personas con discapacidad suelen vivir bajo la línea de la pobreza en muchos casos, porque todas estas barreras les ponen límites a lo que ellos pueden hacer. Entonces, lo primero es pensar que no todo el mundo utiliza un teclado. Gracias. No todo el mundo puede utilizar un teclado, no todo el mundo puede utilizar un mouse. Piensen también en personas que quizás pueden utilizar un teclado o un mouse, pero tienen algún tipo de padecimiento como el Parkinson, donde las cosas le pueden tomar mucho tiempo realizarlas. Entonces, tenemos dentro de este principio la pauta 2.1, que nos habla de la accesibilidad por teclado. Hacer que toda la funcionalidad de una web sea accesible por teclado es muy, muy importante. Pues no todo el mundo puede usar un mouse. Hay muchas personas que utilizan incluso teclados y botones especiales. Adicionalmente, proveer suficiente tiempo para completar cualquier acción. Volviendo a este caso que les hablaba de alguien que padece de Parkinson, imagínense en el formulario de un banco que después de 5 minutos expira, y una persona con Parkinson se demora muchísimo por los propios espasmos que tiene, se demora muchísimo en completar un formulario, y siempre va a expirar ese tiempo antes de que la persona pueda completar cualquier acción que él quiera realizar. Es súper importante proveer suficiente tiempo a los usuarios. Vamos a irnos saltando cosas. Convulsiones y reacciones físicas. Se trata de parpadeos en la pantalla, que hay todo un criterio de qué tipos de parpadeo podemos tener y no, para no desencadenar, por ejemplo, convulsiones epilépticas. Navegabilidad. Proveer mecanismos que ayuden a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde están. Esto pasa mucho por semántica, por tener encabezados correctos, jerárquicos, bien descriptivos, etcétera. Por eso les decía que es un trabajo multidisciplinario. Tenemos que trabajar con las personas que crean nuestro contenido, con los escritores, para que ellos entiendan la importancia de los encabezados, de la jerarquía de encabezados, etcétera, etcétera. Tenemos que proveer un mecanismo para saltar bloques repetidos como los encabezados, como los sidebar. Usualmente las páginas accesibles tienen un botón de saltar al contenido principal. ¿Por qué? Porque debemos pensar en personas que operan todo con el teclado. Imagínense una persona que usa la tabulación y una sola mano para navegar una web. Lo estás obligando a que pase por cada uno de estos contenidos repetidos que él ya los conoce. O imaginen a alguien que usa un screen reader. Lo estás obligando a que escuche cada vez que se cambia de una sección a otra de tu página, que escuche el header, el sidebar, el menú de navegación, que ya él los tiene en su cabeza y él quiere ir al contenido principal. Encabezados y etiquetas, como les decía. Modalidades de entrada. Debe poder ser operado por distintos dispositivos más allá de solo el teclado. Y luego pasamos al tercer principio, la entendibilidad. Crear sitios web que le permitan al usuario entender la información que se les presenta y los mecanismos a través de los cuales la interfaz opera. Por ejemplo, hacer el contenido textual legible y entendible. Aquí me cuelgo un poco de lo que estaba hablando antes, de los distintos niveles socioeconómicos y educativos de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo
el nivel de contenido que puede entender alguien que ha realizado un PhD o una maestría versus el contenido que puede entender alguien que no ha completado la secundaria. Me cuelgo un ejemplo que siempre doy de donde yo trabajo, que es una aerolínea. Esta aerolínea tiene contenido en inglés, pero este contenido en inglés no es consumido únicamente por hablantes nativos de inglés, sino por hablantes que el inglés para ellos es el idioma secundario o quizás el tercer idioma. Por lo tanto, no puedes usar términos tan complejos porque los vas a sobrecargar de información o incluso vas a hacer que no puedan entender algo. Adicionalmente, el idioma de la página debe poder ser determinado programáticamente. Esto es súper importante. Esto va por HTML, los atributos lang, etc. Es tanto para la página como para las secciones que están en otros idiomas. Es súper importante recalcar esto. Adicionalmente, para que algo sea entendible, debe ser predecible. Es decir, los elementos de la interfaz deben comportarse de forma consistente. Si yo tengo un botón verde en una sección y ese botón se usa para confirmar, en todas las demás secciones ese botón debería usarse para confirmar. Lo mismo, si un botón rojo hace una acción destructiva, eso debería ser consistente, solo por poner un ejemplo. Asistencia para campos, decirle a los usuarios cómo rellenar los campos. Asistencia para errores, si cometieron un error, ayudarlos a corregir este error o incluso ayudarlos a evitar errores con una buena experiencia de usuario, con un buen etiquetado de los campos. Y finalmente, el último punto habla de la robustez, el último principio. Esto básicamente se refiere a hacer sitios web que sean compatibles con los agentes de usuario o los navegadores actuales y futuros. Esto pasa por apegarse a los estándares web principalmente y, por ejemplo, no utilizar tanto los features que entendemos que a veces los navegadores nos dan features experimentales solo de un navegador. Google Chrome es especialista en eso. Pero ¿qué pasa? Que estás creando productos que, primero, no tienen compatibilidad futura con cualquier estándar y segundo, que solo se pueden operar bajo ese navegador, que tienen features experimentales y no te lo puedes llevar de Google Chrome a Firefox o de Firefox a Internet Explorer o de Internet Explorer a Safari. Entonces, si queremos productos robustos, deberíamos utilizar solamente técnicas y metodologías que sean estándares de la especificación HTML, JavaScript y CSS. Vamos a saltar un poco esto y les quiero cerrar un poco hablando de qué es el árbol de accesibilidad. El árbol de accesibilidad es finalmente la forma en que los navegadores le exponen a las tecnologías asistivas el contenido. Es una estructura muy similar al DOM que se construye a partir del DOM más adicionalmente el estándar ARIA, que es un estándar que me permite aumentar las capacidades nativas de todos los elementos semánticos. Entonces, primero, de verdad, lo más importante cuando hablamos de accesibilidad es la semántica web. Usar una jerarquía apropiada de elementos de encabezado, usar los controles de formulario correctos. He visto muchos botones que los crean con un div o con un párrafo. No, utilicemos, si algo es cliqueable, utilicemos un botón para eso. Si algo es un checkbox, utilicemos el elemento checkbox. Y usar los elementos estructurales de HTML semánticamente correctos, header, article, footer, para definir secciones de contenido. Esto ayuda a la navegabilidad. Cuando un usuario, por ejemplo, usa un screen reader, ellos tienen atajos para saltar a formularios, para leer todos los encabezados. Les dicen, cuando entran en un artículo, les dicen que esa es una sección de artículo. Entonces le estamos ayudando al usuario a tener contexto de dónde él está. En mi experiencia, desarrollar sitios web semánticos resuelve más del 50% de los problemas de accesibilidad más comunes. El otro 50% hay que trabajárselo un poco más. Y para eso tenemos el estándar ARIA, que es definido por la W3C y que extiende los features de accesibilidad de los elementos nativos. Básicamente el estándar ARIA son atributos HTML adicionales que nos permiten darle de alguna u otra forma superpoderes a los elementos nativos que ya están. Nos permite darle más capacidades de las que ya tienen, nos permite definir otro tipo de regiones en nuestro contenido como regiones de búsqueda, nos permite hacer actualizaciones dinámicas de contenido, por ejemplo decir que una sección se actualiza por Ajax con nuevos cambios, hacer accesibles controles no semánticos, como por ejemplo si yo uso un párrafo como un botón, yo puedo parchar y decir este párrafo realmente es un botón, y nos da mayor control sobre lo que se le expone finalmente al árbol de accesibilidad.
Estos son algunos de los atributos ARIA, no tiene ninguna complicación, son atributos adicionales que agregamos al HTML y cada uno está en la especificación que está acá abajo. Cómo utilizarlo, es bastante sencillo, es solo leer el estándar y entender cómo usarlo. Están los roles que nos definen como tipos de elementos y esos roles tienen estados y propiedades. Por ejemplo, un botón es un rol y el estado y propiedad de un botón puede ser si está cliqueado o no está cliqueado, por mencionar algo. Y haciendo un paralelismo con CSS, HTML y JavaScript creamos experiencias visuales, mientras que con el estándar ARIA, HTML5 y JavaScript creamos experiencias para tecnologías asistivas. Para mí esa es la mejor forma de entender esto. ARIA viene siendo de alguna u otra forma el CSS para las tecnologías asistivas, haciendo un estiramiento de la lógica allí. Este es el navegador del árbol de accesibilidad que tiene Mozilla Firefox, que es muy útil una vez que se empiezan a meter en temas de cómo hacer webs accesibles. Y finalmente, para ir cerrando y dejar unos 10 minutos para preguntas, algunos recursos de aprendizaje. Primero, Screen Reader, lo que les decía. Los Screen Readers son tecnologías que le relatan al usuario de forma auditiva todo lo que está en la pantalla. NVDA es el más recomendado, es gratuito, solo funciona en Windows y tiene la particularidad que los desarrolladores no tienen, son invidentes, son ciegos al final. Y ellos, o sea, al final desarrollaron un producto hecho para ellos. Por lo tanto, es realmente uno de los mejores screen reader que hay porque lo crearon las personas que tienen la necesidad real, que entienden la experiencia real de usuario de un screen reader. Luego está JAWS, que es pago, y solo funciona en Windows también. Está VoiceOver, que viene en macOS, o sea, realmente viene incorporado en macOS, pero pongo que es pago porque macOS es un sistema propietario. Chromebox es gratuito, es una extensión de Chrome, yo lo uso más para desarrollar, realmente casi nadie usa Chromebox en producción. Y está Orca para Linux, pero es muy malo, de verdad, muy inoperante. Esta presentación igual yo la tengo online, después se la comparto para que vean las distintas... Todo esto que está acá lo van a poder utilizar. Hay extensiones de browser que nos ayudan a hacer auditorías de accesibilidad muy completas, pero hay que tener en cuenta que todas estas extensiones resuelven de verdad muy pocos problemas. Todos los problemas que se pueden automatizar de accesibilidad que son mínimos. Realmente esto pasa por mucho criterio humano, mucho criterio de experiencia de usuario. Lo que podemos resolver de forma automatizada es, no sé, por decir un número, el 30% de las cosas. Y la invitación finalmente es a que sigan aprendiendo de este tema, para lo cual tienen todos estos recursos. Primero, la WSAG publica, o sea, está publicada por el World Wide Web Consortium, son todos estos guidelines, están allí. Adicionalmente tienen muchos ejemplos, tienen muchos tutoriales de cómo cumplir con cada uno de los criterios. También la W3C publica el estándar ARIA, con también recomendaciones, ejemplos, tutoriales. La Mozilla Developer Network publica también algunos tutoriales y técnicas de cómo utilizar ARIA correctamente para crear experiencias accesibles. También en MDN tienen algunos tutoriales generales de accesibilidad, no solo de ARIA, muy buenos. Y el World Wide Web Consortium tiene unos tutoriales de accesibilidad muy poderosos también. Y con eso culminamos. Quedo atento a cualquier pregunta, duda, comentario que puedan tener. Nos quedan 5 minutos para responder preguntas. ¿Me oyen? Ah, claro. ¿Qué nivel de adopción ves que hay de esto acá en Chile? No me escucho. Dale, Felipe, te oigo. ¿Qué nivel de adopción has tenido la posibilidad de ver que hay de temas de... ¿Qué nivel de adopción has podido ver que hay en Chile de temas de accesibilidad, tú que estás más cerca de eso, como para tener una estadística preocupante? Mira, muy poco, y hay un ejercicio que me gusta hacer que es entrar al SENADIS, Servicio Nacional de Discapacidades, y es terrible. O sea, se supone que es algo orientado a personas que conviven con una discapacidad y ya por allí ellos no cumplen con accesibilidad. Adicionalmente,
no hay una ley real que norme la accesibilidad digital en Chile, por lo tanto muy poca gente lo toma en cuenta, y los sitios que yo he visto que lo toman en cuenta es porque efectivamente operan en otros sitios en otros países donde sí hay normativas de accesibilidad. Así que realmente yo lo veo como una oportunidad realmente, más que como un problema. En el momento que recibieron la demanda, que decidieron como ponernos, vamos a hacer esto antes de que se termine el deadline, ¿cuál crees tú que fue como el principal reto, como lo que más le costó sacar técnicamente para lograr la accesibilidad o el nivel que requería? El reto es el mismo reto que tiene cualquier web que ya exista, cualquier producto que ya exista, que los proyectos de remediación son muy caros. O sea, es más difícil hacer algo accesible que es inaccesible de entrada, desde el principio, porque tienes que cambiar muchas cosas, desde rediseñar flujos completos que no son accesibles, hasta hacer cambios que te rompen el CSS, que te rompen el JavaScript, y de verdad es muchísimo más caro hacer un proyecto de remediación que empezar con accesibilidad desde el inicio. Ese es el mayor reto que vimos con este proyecto y que lo vive cualquier proyecto de remediación. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, con eso estamos. Muchas gracias a todos los que escucharon.